Del total del bicarbonato filtrado en el glomérulo, prácticamente el 100% de este es reabsorbido en el nefrón. El túbulo proximal reabsorbe aproximadamente 80% del total del bicarbonato filtrado, constituyendo el segmento más importante en el proceso de reabsorción de bicarbonato. El segundo segmento, con la mayor capacidad de reabsorber el bicarbonato, es el asa ascendente de Helde, que contribuye con un 10% de la reabsorción del total del bicarbonato. Lo siguen el túbulo distal con un 6% y finalmente el túbulo colector cortical con un 4% de reabsorción de la carga filtrada. El siguiente diagrama muestra el mecanismo de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal y en el asa ascendente de Helde. El bicarbonato, que filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular, se encuentra en equilibrio con el ácido carbónico. Sin embargo, este equilibrio es desplazado debido a la secreción de protones desde las células del túbulo proximal. Estos protones son secretados a través de dos mecanismos de transporte, uno que es dependiente del intercambiador sodio-protones o NHE3 y el otro por la bomba de protones o protón ATPasa. Ambas proteínas se encuentran en la membrana apical de las células del túbulo proximal. Una vez unido a protones, el bicarbonato se transforma en ácido carbónico, que es un sustrato para la enzima anhidrasa carbónica 4 que se encuentra en la membrana apical del túbulo proximal. Esta enzima cataliza la conversión de ácido carbónico a dióxido de carbono y agua. Siendo una molécula apolar, el dióxido de carbono es capaz de atravesar la membrana plasmática e ingresar a las células, en donde la anhidrasa carbónica 2 cataliza la reacción inversa, transformando el CO2 más agua en ácido carbónico, que rápidamente se disocia en protones y bicarbonato. Este bicarbonato es luego transportado a través de la membrana vasolateral mediante dos mecanismos de transporte. Uno, que es propio del túbulo proximal y depende del cotransportador sodio-bicarbonato o NBCE1A, que lo lleva hacia el intersticio renal. El otro mecanismo, que es exclusivo del asa de Helde, es el intercambio por iones cloruro a través del intercambiador de aniones AE2. En cuanto a los protones, estos son secretados a través de la membrana apical a través de los mismos mecanismos descritos anteriormente que dependen de NH3 y de la protón ATPasa, comenzando el ciclo nuevamente. Cabe destacar que la inhibición de cualquiera de las proteínas involucradas en la reabsorción de bicarbonato causaría la inhibición del proceso completo. Además de reabsorber bicarbonato, el túbulo proximal es capaz de sintetizar de nuevo bicarbonato. Esto lo hace mediante el uso de glutamina como sustrato. La glutamina es un aminoácido que se filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular y es transportado al interior de las células a través de transportadores de aminoácidos. Una vez dentro de la célula, la glutamina es metabolizada y convertida en dos moléculas. Una es amonio, que es transportado a través de transportadores de amonio en la membrana apical, en donde es secretada hacia el lumen y actúa como un buffer. Por otro lado, el bicarbonato es secretado hacia el intersticio a través del cotransportador sodio-bicarbonato que anteriormente habíamos descrito. De esta manera, no solo se sintetiza bicarbonato, sino que además se sintetiza el tampón tubular amonio, que va a ir a tamponar protones que serán secretados en el nefrón distal. Otro segmento importante en la regulación de la homeostasis ácido-base a nivel renal es el nefrón distal,
en donde existen las células intercaladas tipo A, que son células secretoras de ácido. Estas células poseen gran cantidad de anhidrasa carbónica 2, la misma enzima que anteriormente describimos en el túbulo proximal. En estas células, esta enzima cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, que se disocia rápidamente a protón y bicarbonato. Los protones son luego secretados a través de la membrana apical hacia el lumen del túbulo mediante dos bombas. Una es la bomba protón-ATPasa, que describimos anteriormente en el túbulo proximal, y otra es la protón-potasio-ATPasa, que intercambia protones por potasio. Una vez secretados hacia el lumen, estos protones son rápidamente tamponados por tampones que se encuentran en el fluido tubular, siendo los más abundantes el amoníaco y el fosfato, generando amonio y fosfato monobásico. En cuanto al bicarbonato, este bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio a través de un intercambiador de iones similar al que describimos previamente en el asa de Helder, aunque este es una isoforma distinta, ya que es el intercambiador de iones tipo 1 o AE1. Como describimos anteriormente, los protones que son secretados al lumen no viajan como protones libres, ya que eso implicaría un descenso dramático del pH del fluido tubular, que podría dañar las células epiteliales del túbulo. Es por eso que estos protones se asocian rápidamente a diferentes tampones que se encuentran en el fluido tubular, tales como el tampón bicarbonato, el fosfato y el amonio. De esta manera, el pH urinario nunca desciende en condiciones normales por debajo de valores como 4,5 a 5 unidades de pH. A continuación, describiremos trastornos ácido-base que se presentan cuando hay una disfunción de la homeostasis ácido-base. En particular, describiremos dos tipos de patologías, que son la alcalosis y la acidosis. Primero, describiremos dos términos que son importantes conocer. Primero es acidemia, que es la caída del pH sanguíneo o la acidificación de este. El otro es alcalemia, que es el aumento del pH sanguíneo o la alcalinización de este. Se considera que trastornos en el pool de protones libres en el plasma producen dos tipos de patología: la acidosis, que es un aumento en la concentración de protones plasmáticos, y por el otro lado está la alcalosis, que es la disminución de protones en el plasma. Alteraciones en las concentraciones de protones plasmáticos se deben a dos procesos. Uno es una ganancia de protones y el otro inverso sería la pérdida de protones. Formas de ganancia de protones incluyen generación de protones desde dióxido de carbono, que forma ácido carbónico, el cual se disocia rápidamente a bicarbonato y protones. Otro es la producción de ácidos fijos desde el metabolismo de proteínas y moléculas orgánicas. Un tercer proceso sería la ganancia de protones por la pérdida de bicarbonato en enfermedades como la diarrea y a través de otros fluidos corporales. Recordemos que en la diarrea se produce una pérdida masiva de bicarbonato y de potasio. Y un cuarto mecanismo sería una ganancia de protones debido a la pérdida de bicarbonato en la orina, debido a un mal funcionamiento de los mecanismos de reabsorción de bicarbonato. Por otro lado, mecanismos que generan pérdida de protones plasmáticos serían la pérdida de protones en el vómito. Recordemos que en el vómito se pierde ácido clorhídrico, que es sintetizado en el estómago. Un segundo mecanismo sería la pérdida de protones en la orina debido a una secreción excesiva de protones. Por otro lado, existen trastornos respiratorios que son capaces de alterar la homeostasis ácido-base. Uno de ellos es la acidosis respiratoria, que se debe a un aumento de la presión de CO2
debido a una hipoventilación o por dificultad en la perfusión de los tejidos alveolares. Esto produce un cambio en la razón bicarbonato CO2 que cae con la consiguiente disminución del pH plasmático. Por el contrario, la alcalosis respiratoria se debe a la caída de la presión de CO2 debido a una hiperventilación, es decir, que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, por lo cual se elimina más CO2 del que debiera ser. Esto altera la razón de bicarbonato CO2 que aumenta. Un tercer mecanismo que genera trastornos en la homeostasis ácido-base son los trastornos metabólicos, que se clasifican en dos tipos: la acidosis metabólica, que se produce por la infusión, producción o ingesta excesiva de ácidos fijos. También se puede producir debido a una disminución de la excreción renal de ácidos fijos, como los que describimos para las células intercaladas alfa. También un movimiento de protones desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular produciría un aumento de la concentración plasmática de protones. Un cuarto mecanismo es una pérdida de bicarbonato, que puede ser por diarrea o por falta de reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo proximal o el asa de Helvig, o alteraciones en la síntesis de nuevo de bicarbonato, como lo describimos anteriormente. En estas condiciones, la presión de CO2 no cambia, pero el pH cae y la razón bicarbonato CO2 también. Por el contrario, la alcalosis metabólica se produce por una pérdida de ácidos fijos, tales como la pérdida de protones por vómito. También se puede producir por una ingesta, infusión o reabsorción excesiva de bases a nivel renal. En este caso, la presión de CO2 no cambia, el pH sube y la razón de bicarbonato y presión CO2 también sube. En este diagrama se describe el criterio para el análisis de distintos trastornos ácido-base. Si tomáramos una muestra de sangre arterial y analizáramos su pH, si este fuese menor que 7,4 unidades de pH, consideraríamos que tiene una acidosis. Por el contrario, pH superiores a 7,4 representan una alcalosis. Los trastornos acidóticos se pueden subdividir en dos subtipos, dependiendo si se deben a una caída en la concentración plasmática de bicarbonato, lo cual generaría una acidosis metabólica, o se deben a un aumento de la presión de CO2 por sobre 40 milímetros de mercurio, lo cual conllevaría a una acidosis respiratoria. De la misma forma, la alcalosis se puede separar en dos patologías distintas. La alcalosis metabólica, que se presenta cuando la concentración plasmática de bicarbonato sube por 24 miliequivalentes por litro, o alcalosis respiratoria, que es cuando la presión de CO2 cae por debajo de 40 milímetros de mercurio. En todas estas patologías, sin embargo, existen procesos compensatorios. Por ejemplo, si en el caso de una acidosis metabólica cae la presión de CO2 por debajo de 40 milímetros de mercurio, estaríamos en presencia de una compensación respiratoria que se debería a un aumento en la frecuencia respiratoria o hiperventilación. Por otro lado, una acidosis respiratoria podría tener una compensación metabólica que se observa cuando la concentración de bicarbonato aumenta por sobre 24 miliequivalentes por litro. Esto se debería a un aumento de la síntesis o reabsorción renal de bicarbonato. De la misma manera, una alcalosis metabólica podría compensarse aumentando la presión de CO2 por sobre 40 milímetros de mercurio. Esto se lograría mediante una compensación respiratoria, reduciendo la frecuencia respiratoria para acumular
CO2 en la sangre. Sin embargo, este no es un mecanismo efectivo de compensación, ya que la frecuencia respiratoria es controlada por quimiorreceptores centrales y periféricos, lo cual conllevaría a la recorrección de la frecuencia respiratoria. Finalmente, una alta dosis respiratoria podría compensarse metabólicamente si se disminuye la concentración plasmática de bicarbonato por debajo de 24 miliequivalentes por litro. Para esto debería inhibirse los mecanismos de síntesis y reabsorción de bicarbonato en el riñón.